Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias, porque la oración del justo puede mucho. Es medio complicado comenzar un año y ser el predicador que abre el año. Es una presión bastante importante. No por todo este tema de que comienza un nuevo año y todo eso, sino que entiendo que las cosas pueden estar funcionando al revés. Uno en el mundo dice, bueno, año nuevo, vida nueva y todo eso. Pero para el cristiano es un tiempo menos que tiene para estar con su Señor. Ya pasó un año y es un año que se nos descuenta, un periodo de tiempo que se nos descuenta para estar eternamente con Él. Y esto no es algo que es como el mundo dice, ya está, otra etapa, vamos a cosas nuevas. No, sino que es proseguir con el camino que cada uno ha emprendido. No estancarse, no volver para atrás, sino permanecer, perseverar y crecer. Ese es el sentido. Y me tomé la libertad de buscar en el himnario, y había un himno que los hermanos cantaban en los comienzos de año. Yo me sorprendí cuando vi esto, pero el 2.17 habla acerca de esto y me gustaría tomarlo como referencia. Sí. Bueno, la primera estrofa de este himno que por muchos años bendijo a un montón de hermanos, es: por siempre ha pasado con prisa un año más, sus días han volado, no volverán jamás. A Dios le damos gracias, pues Él nos ayudó en goces y en pruebas el año que pasó. Esa fue la primera estrofa de este himno. Y entonces es que quisiera entrar en el tema, incluso en el día de la reunión. Muchos de nosotros, a la hora de plantearnos esto que estamos comenzando, 2016, se nos cruzan por la cabeza muchas cosas. Si son como yo, probablemente será así. Seguramente tendrán anhelos de decir, wow. De hecho, con muchos hermanos estuvimos hablando durante la semana, durante estos pocos días que han transcurrido. Una de las preguntas era esa: ¿cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que anhelás alcanzar? ¿A qué te gustaría llegar? Y eso es algo que se relaciona directamente con el futuro, porque es un anhelo, todavía no está, es un anhelo. Y también esos anhelos están minados por miedos, ¿sí? Y los miedos, si se fijan bien, son cosas que están ligadas al pasado. Me gustaría esto, pero una vez me pasó tal o cual cosa. De tal manera que nosotros que estamos hoy, ahora, mirándonos, escuchándonos, estamos viviendo el aquí y el ahora. Pero en nuestra mente probablemente haya una lucha entre lo que pasó y lo que ha de ser, ¿no? Los anhelos, como dije, relacionados con el futuro, y los miedos con tu pasado. El pasado, probablemente en tu pasado, si sos como yo, si has vivido circunstancias parecidas a las mías, muy probable habrás pasado por muchas frustraciones. Has vivido muchas cosas que te han frustrado, que han marcado tu vida hasta el punto de la frustración, de la humillación. Y otra de las cosas que empañan el anhelo es el miedo de la frustración. Cómo me encantaría crecer, pero tengo tanto miedo que las mismas tentaciones vengan que me impidan lograrlo. Es un ejemplo. Todos esos miedos pueden empañar el anhelo y las ganas que vos tengas de proseguir en este nuevo año. Pero bueno, como decía el himno, los días estos que pasaron no van a volver jamás. Todo lo que no pudiste hacer, no lo vas a poder volver a hacer, porque esos días no se van a repetir. De tal manera que tenemos que ver el hoy. Ver dónde estás vos hoy, dónde estoy yo hoy. Y ver qué es lo que te hace falta.
en la última reunión del miércoles, el pastor hizo una apreciación acerca del trabajo, que es un principio del trabajo, lo cual estoy muy seguro que bendijo a muchos. Recordar, ¿no?, que nosotros trabajamos, invertimos nuestro esfuerzo con el propósito de tener una moneda de cambio para sostener a los nuestros, para brindarle de este lado de la tierra, ¿no?, de este lado de la gloria, un sustento, comida, etc. Ahora, ¿qué otros principios nos harían falta recordar? Porque existe la posibilidad que querramos caminar, pero en alguna parte del camino nos olvidamos de algún principio que era muy importante para nosotros, que es muy importante saber, que es muy importante recordar. Pensando en muchos de los principios, como el ejemplo del trabajo o el de la soberanía de Dios, que es el que estuvimos compartiendo también en estas últimas reuniones del miércoles, junto con eso se me ocurrieron otros principios. Y a la hora de nombrarlos o mencionarlos, me gustaría que cada uno de nosotros nos examinemos y veamos si concretamente algunas de estas palabras tienen algún significado para nosotros, o si remueve algo en nuestro interior. Me recordaba de principios, por ejemplo, como la doctrina del arrepentimiento, la convicción del pecado, el nuevo nacimiento o la regeneración, la justificación, la expiación, la santificación, la seguridad de salvación, la responsabilidad, la santidad de Dios, la evangelización, el discipulado y la membresía. Entre otros, todos estos temas que nosotros como hermanos, miembros de una congregación, deben saberlos. Y no solo que debe saberlos y conformarse con eso, sino que en el momento de saberlos, sino que debe transmitirlo. De manera que podamos estar con necesidad de saber algo, de recobrar un principio o de recordarlo, volver a asimilarlo, o debemos estar en la posición de compartirlo, de edificar a alguien. En alguna de esas posiciones estamos. Ahora, ¿alguna de estas cosas tiene algún sentido para alguno de nosotros? ¿O alguno no entendió ninguno de los principios que se mencionaron? Después, para eso, a medida que pase el año, con las prédicas que preparamos con los hermanos, sin duda que vamos a volver a retomar todo lo que son las doctrinas fundamentales que creemos y todas las cosas que la congregación necesita saber. Por eso los invitamos a todos a que perseveren, y si en cada uno de ustedes hay un verdadero anhelo por crecer y saber concretamente de qué se trata todo eso, sin duda que van a perseverar. Y ese es nuestro anhelo también. Ahora, si alguno de todos estos principios ya están asimilados en tu vida, ya pasaste al punto de compartirlos, ya pasaste al punto de buscar a alguien cercano a vos y edificarlo con todo eso, buscaste a alguien para bendecirlo con la justificación, ¡wow! ¡Qué maravilla! La expiación del Señor, la santidad de Dios. Y es entonces que me dirijo a la segunda estrofa del himno, que para recordarles es el 2.17 del himnario que usamos en la edición. Veloz un año pasa, solemne es la ocasión, hagamos hoy promesa, servir con más tesón. En esta causa santa de nuestro Salvador, debemos sin demora salvar al pecador. Claro está que nosotros no vamos a salvar al pecador, pero el mensaje que tenemos sí. Nosotros tenemos un mensaje encomendado del Salvador, y con esa herramienta más que suficiente, es efectiva a todos estos llamados que todavía no conocemos, transmitir ese mensaje, y que así un pecador más sea abierto sus ojos y haya una nueva vida para la gloria de Dios. Ahora me tomé la libertad. Esta frase es muy interesante de este himno, dice servir con más tesón, ¿no? Y en este servir hay algo muy importante, sin desviarme demasiado de lo que es el mensaje.
Hay diferentes palabras que se refieren a servir en el Nuevo Testamento, en el original griego. Una de estas, que es la más interesante y que es la que todos necesitamos oír a la hora de servir, es del griego uprest. ¿Qué significa esto? Significa el que rema debajo, ¿sí? O remero de galera. La galera era un barco de guerra antiguo y los que servían eran los que iban abajo. Los que no se veían, pero la barca andaba. Dice más, quiere decir un ayudante, un subordinado que actúa bajo la dirección de otro. Ese es, en el original, toda esa idea encierra esa palabra. De tal manera, hermanos, sé que en el corazón de muchos de vosotros, por no decir todos, está el anhelo de servir. Pero tened en cuenta, esto significa servir. Vas a ser un remero de galera. Las cosas van a funcionar, pero no te van a ver. Y tampoco tu deseo tiene que estar en que te vean, sino tiene que estar en obedecer al capitán, que va a hacer llegar la barca al buen puerto. Así que todos los que quieren servir, vean la escritura. Ahí está. Muchas gracias. Y otra cosa, no tomes el atrevimiento de decirte voy a servir si no estás dispuesto a que te traten como un siervo. Vas a servir, entonces vas a ser como un siervo. Vas a ser como el copero del rey, como aquel que está en un costadito, que no se ve, porque sirve. Necesitamos siervos, hermanos. Y esos siervos, aunque muchos no lo vean, están en ustedes. Pero si queremos servir, debemos hacerlo correctamente, entendiendo de antemano esto. Y sabiendo, lógicamente, los principios que hacen a la vida cristiana, a las verdades espirituales que nos han traído hasta acá. Amén. Así que eso es parte del himno. Y ahora sí, no vamos a gritar más y vamos a entrar al mensaje. Lucas 4:18. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, vamos a encontrar a Jesús entrando en una sinagoga a leer. Como era su costumbre. 4:18. Y hablando de principios, el Señor me dirige a mí primeramente, que todos estos días son muy lindos. Si estuvieron como yo, tuvieron algunos días cortos como para descansar, estar con su familia, estar con hermanos, meditar, orar, ¿no? Aprovechar el tiempo para la palabra y demás. Y maravilloso, esos momentos, ¿no? Deliciosos de estar con hermanos, compartir una cena, un mate, lo que sea. Momentos monumentales. Pero ya mañana, en mi caso, hay que volver de vuelta a, entre comillas, la vida normal. De vuelta a la vorágine de siempre. De vuelta a muchos a sus trabajos, de vuelta a muchos de lo que tienen que hacer, de vuelta a la semana y a todas las obligaciones que eso representa. Entonces, no sería muy lindo que después de días tan lindos, tan gratos, no gratos porque se pudo descansar tan solamente, sino porque se pudo compartir y estar y todo lo demás que ya mencioné, sería muy trágico que de vuelta al sistema, para muchos, les sigue la vista. Les quita el enfoque. De vuelta, que este sistema en el que tenemos que vivir, te quiere enredar con su madeja y no puedas encontrar la punta del hilo.
No es esa la idea. ¿Y cómo vas a evitar eso? ¿Cómo voy a evitar eso? Recordando un principio. 4:18 nos dice esto. Cuando Jesús lee, el libro le dan el rollo del profeta Isaías. Y en él dice esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Ahora, todo esto está muy lindo porque dice claramente que Jesús lo leyó. La parte interesante de todo esto es que la lectura, y no por casualidad, está en primera persona. De tal manera que si alguien me escucha hablar, escucha, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, etc. Y cuando vos lees eso en tu Biblia, lees eso de vos. Y no es casualidad. No somos la iglesia del Señor porque simplemente estamos acá entre cuatro paredes, tocamos lindo, cantamos lindo, o tenemos un orden o lo que sea. Somos la iglesia del Señor porque el Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre vos y te ungió para algo. No te ungió para que, estemos ahí sentados 2 horas un domingo, 1 hora y media o 2 horas el miércoles y una vez cada tanto cuando te tenés que ver con algún hermano. No, te ungió para algo. Y el que te dice que te ungió para algo, te lo dice porque ya lo hizo. Y porque te asegura que Él ya te capacitó para que vos lo hagas. Y yo también. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Para los judíos había fácilmente 3 unciones. Uno era la unción, si se quiere, para la comodidad, que era el viajero de pasada, ¿no? Lo ungía su cabeza, sus pies, porque estaba sucio por el viaje. Otra unción la relacionaban con lo que es la sanidad, porque a manera simbólica ellos ungían una herida o alguien que estaba enfermo, entonces, el sacerdote oraba y todo lo demás. Pero la unción que se refiere acá es la unción que separa a alguien para algo, que identifica a alguien para algo. ¿Sí? Es la unción, esa misma palabra es de la que deriva Cristo, el ungido. De tal manera que en vos, en mí, en todos sus hijos, la misma señal que estuvo en Jesús está en vos. Porque el Espíritu ya te ungió, ya te marcó, ya me marcó. No para vivir vidas insípidas, no, te marcó para que primero que nada comencés con algo. Y es nada más y nada menos, no mirándote a vos y diciendo, ay, pobrecito de mí, no. Sino que te ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Para que vayas a todos esos pobres que vos conocés y que yo también, y les lleves el Evangelio. La buena nueva de que en su pobreza alguien los ha mirado, por gracia. Yo no sé quiénes son todos esos y vos tampoco. Pero ahí está. Que el Espíritu te separó, te indicó para eso. Para que vayas y lleves el Evangelio al pobre. Aquel que no tiene ninguna clase de riqueza y no tiene dónde esconderse. Es la misma palabra que aparece en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es el pobre? Aquel que reconoce su miseria, que no tiene a dónde escapar, porque no tiene nada. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué quebranta tu corazón? Muchos dirán muchas cosas. El salmista lo tenía bien claro. ¿A qué quebrantado? ¿Para qué quebrantado ese mensaje? El salmista decía, los sacrificios de Jehová
Jehová son el espíritu quebrantado. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Parece quebrantado va el mensaje. La pregunta es, ¿estás quebrantado? ¿Has sido restaurado verdaderamente? Si no es así, escucha el mensaje. Dios mismo está diciendo que para ellos es. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Verdad que siempre es lindo cantar? Hay libertad y todo lo demás. Pero ahora no se trata de una canción, de una linda letra o una alegre melodía. Se trata de una verdad. Y existe una posibilidad de que perdiendo el enfoque, quizás te encuentres cautivo de algo. Recordad que sos la iglesia de Cristo. Recordad que hay libertad para los cautivos y vista para los ciegos. El Señor te ha separado para eso. No para que los ciegos te anden aconsejando, ni para que los cautivos te quieran enredar con sus cadenas, sino para todo lo contrario. Para que donde haya cautividad, por vos, por mí, por su iglesia, haya libertad. Y donde haya ciegos, vean. Es lo que hacía Jesús. A poner en libertad a los oprimidos. Es interesante, ¿no?, que se menciona 2 veces el término libertad. Leíamos en unas reuniones atrás, el que el Hijo libertad será verdaderamente libre. Tienes al Hijo, tienes libertad. ¿Pero estás viviendo como si tienes al Hijo? ¿O simplemente no? Claramente dice la Biblia, si la sal pierde su sabor, no hay futuro para la misma. Tiene que ser echada afuera para que se pisotee. Ahora ha llegado el punto más o menos del mensaje donde si en algún corazón no hay mucho interés, diría, bueno, ¿cuándo va a terminar de hablar este petiz? Pero la verdad es que es muy importante esto. Son principios que estoy seguro que la gran mayoría lo conoce y lo sabe. Y es muy lindo saberlo. Pero si no lo aplicamos o si no lo vivimos, o si aunque sea no comenzamos mirando esto en este principio significativo, si se quiere tomándolo como punto de partida, muchas cosas no van a pasar. Muchas vidas se van a quedar en los mismos problemas de siempre, en el mismo estado de siempre, y nunca van a cambiar, nunca van a crecer. Y no estamos hablando específicamente de salvación, estamos hablando de algo mejor. Estamos hablando de que sos parte de la iglesia, sos cristiano, crees en Cristo, tenés una vida nueva, bueno, hay que vivirla. Porque hay un gran dolor en tener esa vida nueva y no vivirla. En tener a Cristo tan cerca y no disfrutarlo. En tener la paz. Algo que dice claramente que el mundo no puede dar y no vivir en paz. Porque si es así, somos similares a la historia de esos obreros, no sé si alguno lo ha escuchado. Un obrero novato quería edificar y claro, su experiencia no lo amparaba para mucho. Estaba haciendo las cosas mal, hacía el material mal, pegaba los ladrillos mal. Enfrente de él, sentado estaba un obrero experto, que solo miraba, más no hacía. Decía, mirá, tenés que hacer así, tenés que hacer así, pero nunca jamás se levantó para indicar cómo era. Es todo un complemento, hermanos.
todo lo que podamos saber al servicio del Señor. A esa galera, cual capitán es el Señor. Ahora es el tiempo. Y, o sea, finaliza en el verso 19 con el año agradable del Señor. También, un poco se ha hablado de eso, y creo que de hecho yo he hablado de este año agradable, para recordar, cuando se habla del año agradable del Señor, acá se habla del jubileo. Los que quieran saber qué es el jubileo pueden ir a Levítico 25 y ahí van a saber. Era un año, después de 49 años, donde por determinación, por mandato del Señor, todas las tierras que vos habías perdido te volvían a vos, todos los esclavos eran libres y no se cosechaba porque tenían que vivir con la cosecha de ese año y Dios iba a proveer, etc. Eso era jubileo. Jubileo significa ruido alegre. Entonces se proclamaba el año de la alegría. ¿Por qué? Porque había libertad. Porque las cosas volvían a quien le pertenecían. Ese es el año agradable que está mencionando el Señor. Pero no nos podemos quedar ahí, sino que debemos ir al texto que leyó Jesús. Acompáñenme, por último, a Isaías capítulo 61. Isaías 61. Para esta parte ya vamos en la tercera estrofa del himno que dice: a Dios daremos gracias por lo que Él nos dio. Con tanta abundancia Él siempre nos suplió. Jamás nos ha dejado en nuestra aflicción, mas sí nos ha colmado de rica bendición. Siempre ha sido así. Aunque no lo queramos ver, Dios siempre nos ha colmado de rica bendición. Isaías 61 nos habla a un pueblo de Israel que tuvo que pasar por 4 reinados. Para el tiempo de Isaías tuvo 4 reyes. Y para los que conocen la historia de los reyes, se van a dar cuenta que un rey transgredía, salía del poder, venía otro rey, transgredía de vuelta, nadie quería seguir a Dios, todo hacía lo que bien le parecía y no había ninguna esperanza a corto plazo. Y aún a ese pueblo, este profeta, por el Señor les dice esto mismo que leyó Jesús: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ese término abatido relacionado con la milicia. Escuchan la noticia, ¿no? Hace poco, con los temas de Francia y todo eso, ¿no? El líder, no sé si era, ¿no? Bueno, el líder terrorista fue abatido. Lo mataron, murió en combate. A todos esos abatidos, el Señor nos ha mandado a predicar la buena nueva, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. ¿Qué está diciendo acá la palabra? Que se le predicó apertura de cárcel a estos 3 narcos que salieron de la cárcel acá en Argentina. Se le predicó apertura de cárcel y se fueron. No. Si hay algo que esclaviza a cualquiera, es el pecado. Si querés saber por qué te sentís cautivo, o por qué hay muchas cosas que te cautivan, es porque hay pecado. O porque coqueteando estamos con el pecado. Es crudo, pero es así.
proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, pero acá dice algo, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Vas a proclamar el tiempo de la gracia de Dios, pero para muchos va a ser que proclames el día de la ira de Dios. Porque el hombre no quiere saber nada con Dios. Y hay una gran posibilidad que cuando vos le quieras compartir algo que va a libertar su alma, que va a sacar su vida de la pecaminosa monotonía, no te va a escuchar. Y para él va a ser el año agradable del Señor, no. Para él va a ser el día de la venganza. El día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero cuando vamos al verso 3, hay algo muy importante. Y esto es lo que quisiera que escuchemos. Y veamos que este es un mensaje para vos y para mí. A ordenar a los afligidos, pero ya no es algo abierto. A ordenar a los afligidos de Sión. Y no es la iglesia de González Catán. Está hablando de su pueblo. Y pienso yo que tranquilamente lo podemos leer así, ordenar ahora a la iglesia, a los que nos estamos escuchando, se les dé gloria en lugar de ceniza. El Señor sabe que mucho de su corazón, de sus mentes, hay ceniza, y la ceniza era señal de luto. Se ponía ceniza en los cuerpos, en la cabeza. Por ejemplo, Job, después de que conoció todo lo que pasó con su familia y con sus bienes, era señal de tristeza, de luto, de duelo. Quizás muchos de ustedes estén así, pero lo que dice la palabra es algo alentador. Se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Otras versiones dice, antes de árboles dice robles, que representan fortaleza. ¿Hace cuánto que muchos de ustedes se habló del gozo hace poco y les cuesta concretamente vivir en el verdadero gozo de Dios? Sin embargo, Dios dice que tiene preparado para su pueblo manto de alegría, óleo de gozo en lugar de luto. Ya no más todo eso que te perturbaba, que te dolía, que te lastimaba. El Señor tiene esto y más. El verso 4, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. El verso 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones, con su gloria seréis sublimes. No lo estoy diciendo yo, no se me ocurrió a mí, no se me ocurrió a las personas que nos reunimos, no se le ocurrió a nadie, esto está escrito. Y por algo la aclaración está para su pueblo. ¿Lo podés creer? ¿Podés creer que de las ruinas Dios va a reedificar? Que del luto en que podés estar, Él te va a dar un manto de alegría, y antes de la pena te va a ungir con óleo de gozo. Muy lindo decir amén es ahora.
mañana, el miércoles, el viernes terminando la semana, culminando enero, a la mitad de febrero. ¿Vamos a poder decir eso? Tenemos que creerlo, hermanos. No solo eso, vivirlo, asimilarlo, porque esto es para nosotros. Esto no está escrito para Israel, esto está escrito para su pueblo. ¿Somos su pueblo? Entonces para nosotros. Pero no nos olvidemos que para nosotros es lo mismo. El mismo comienzo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido desde un principio para dar las buenas nuevas. Necesitas dar las buenas nuevas. Necesitamos dar las buenas nuevas. Este mundo y las cosas que en él hay ya ganaron demasiado terreno. Pero más no. Porque el Espíritu del Señor me ha ungido para eso. Te ha ungido para eso. Lo tenés que creer. Y tenés que vivirlo. Finaliza el himno del año con 4 líneas que dice: ayúdanos, oh Cristo, luchar con más ardor y siempre estar listo sirviendo con amor. Hermanos, hermanas, listos tenemos que estar para servir con amor siempre. A servir, a ser tratados como siervos, humillados muchas veces, a esforzarnos a vivir con ardor el Evangelio, a creer cada día de mi vida que el Espíritu del Señor está sobre mí, está en mí, porque el ungido, el Cristo, se encargó de que sea así. Es una verdad, hermanos. Es un principio. Es la iglesia. La iglesia que por su mensaje da libertad a los cautivos, vista a los ciegos, sanidad a los quebrantados del corazón. Esto tenemos que vivir. Y esto tenemos que anhelar vivir cada día de nuestras vidas hasta que el Señor venga. Y siempre estar listos sirviendo con amor. Si de esto no presenta mucho interés tu corazón, debes examinarte. No podés volver a tu casa en tu misma condición. Estas palabras tienen que estar grabadas, como toda la Escritura, siendo que nos guían a lo mismo, a esta verdad. Y si todavía esta verdad no halló cabida en tu corazón, examínate y todavía hay tiempo en que puedes arrepentirte. Todavía hay tiempo en que el arrepentimiento tiene lugar para engendrar una nueva vida por el Señor. Y si esto ya lo sabes, vive. Y yo también lo creo. Oremos. Señor, te damos gracias por una vez más que nos dejas reunirnos, hablar de tu palabra, escucharnos, Señor, y intentar, Señor, edificarnos con tu palabra y tu gracia, Señor. Te rogamos, Señor, no solo por esta reunión, te rogamos, Señor, por todo este año, Señor, que tú fortalezcas las rodillas endebles, Señor, levantes las manos cansadas, afirmes nuestros corazones, Señor, para servirte con amor, para vivirte en amor, para vivir a Cristo, para creer cada palabra que está escrito aquí para nosotros, Señor, para que nuestras vidas resplandezcan por tu gloria, Señor, no por ningún hecho nuestro, para que tu verdad, Señor,
sea nuestra vereda diaria, que podamos gloriarnos en el Señor, gloriarnos en las aflicciones, gloriarnos cuando no todo marcha como nosotros queremos, pero gloriarnos en ti, Señor, en nuestro anhelo, Señor. Y es lo que te pedimos y te suplicamos, Señor, que el lunes, que el martes, que el miércoles, Señor, no sean de vuelta días para volver a lo mismo de siempre, a la rutina fastidiosa, incluso, Señor, a los mismos coqueteos con cosas que no debemos, Señor. No, Señor. Te rogamos, Señor, te ruego por tu iglesia, Señor, para que tú, Señor, te glorifiques en ella. Fortalezca, Señor, y claves en nuestra mente, Señor, de una vez por todas, Señor, esta verdad, como una daga ardiente, Señor, sabiendo que no es mentira el Espíritu de Dios, no es una falacia, no es una metáfora, es una verdad. Que el Espíritu de Dios está con nosotros, está en nosotros para guiarnos, para darnos fortaleza, consolación y darnos esta vida, Señor. Vida nueva en Cristo Jesús. Amén, Señor.